época donde no había rey, donde la ley era un susurro lejano, y cada hombre decidía por sí mismo qué era justo, el caos se desbordaba como un río violento. Las tribus de Israel, fragmentadas, heridas por guerras, devoradas por sus enemigos y por sus propias decisiones, clamaban por un libertador y lo encontraron, pero no en un profeta, no en un sacerdote, no en un rey. Lo hallaron en un hijo del desprecio, expulsado por su propia sangre, criado entre forajidos y endurecido por el desamparo. Su nombre era Jefté, era un guerrero, un líder improbable, y fue levantado como juez en los días más oscuros de la nación. Pero lo que hizo célebre a Jefté no fue su espada, ni sus victorias, ni siquiera su pacto con los ancianos de Galaad. Lo que inmortalizó su historia fue un voto, un juramento, una promesa hecha a Dios antes de una gran batalla, nacida del miedo, de la ignorancia y de la desesperación. Jefté prometió a Dios que, si le concedía la victoria sobre los amonitas, ofrecería como sacrificio a quien saliera primero a recibirlo en su regreso triunfal. Una promesa temeraria, ciega, pronunciada sin medir consecuencias, sin imaginar lo que vendría, y el cielo cayó. La batalla llegó. La victoria fue total. El enemigo cayó como polvo barrido por el viento, y Jefté volvió a casa, con la gloria en sus hombros y la muerte pisándole los talones. Entonces ocurrió. De las puertas de su casa no salió un esclavo, no un siervo, no una bestia. Salió su hija, su única hija, con panderos y danzas, celebrando la victoria de su padre, sin saber que con cada paso se acercaba al abismo. En ese instante, la tragedia quedó sellada. Un padre, atado por sus propias palabras. Una hija, atrapada por el eco de un juramento. Y un Dios que nunca pidió aquello. ¿Fue esto la voluntad del Altísimo? ¿O el resultado de una fe deformada, contaminada por costumbres paganas? ¿Fue Jefté un mártir del deber o un verdugo movido por la necedad? ¿Podía ese voto haber sido redimido? ¿O fue el precio de ignorar las Escrituras, la vida de una inocente? Esta es la historia de un voto imprudente. La historia de una hija sin nombre que se convirtió en símbolo de una nación extraviada. La historia de un sacrificio que quizás nunca debió ocurrir. Y en el silencio del monte donde ella lloró su destino, aún resuena la pregunta: ¿qué estamos dispuestos a ofrecer cuando no entendemos al Dios al que creemos servir? Antes de continuar con esta desgarradora historia, tómate un momento, suscríbete al canal, mira esta historia hasta el final, y cuando termine, déjanos tu voz en los comentarios. Porque esta no es solo una historia, es una herida abierta en la Biblia. No todos los héroes nacen en palacios. Algunos surgen de la tierra como zarzas ardientes, despreciados, marcados por la vergüenza, pero con fuego en el alma. Jefté era uno de ellos, hijo de una ramera. Su existencia era un recordatorio constante del pecado y del escándalo. Sus medios hermanos lo rechazaron, lo echaron fuera, como si su sola presencia contaminara la herencia. «No heredarás en la casa de nuestro padre», le dijeron. Y así, desterrado no por su culpa sino por su origen, Jefté fue arrojado al olvido. Se refugió en la tierra de Tob, lejos del juicio de los hombres, pero no del juicio de Dios. En el exilio, encontró compañía entre los desesperados, los que no tenían nombre, ni honra, ni ley, forajidos, marginados, guerreros sin bandera, y Jefté, el rechazado, se convirtió en su caudillo. En la sombra, se formó el hombre que habría de salvar a los que lo despreciaron. Mientras tanto, el enemigo avanzaba. Los amonitas cruzaban las fronteras, devoraban ciudades, aplastaban voluntades. Israel, dividido y débil, temblaba. Entonces los mismos ancianos de Galaad que lo desterraron, vinieron a buscarlo.
Lo buscaron no por fe, sino por necesidad, no por justicia, sino por miedo. Ven, le dijeron, y sé nuestro jefe para que pelees contra los hijos de Amón. Jefté no olvidaba la humillación, el exilio, la traición, pero tampoco ignoraba el peso de su llamado. ¿No fuisteis vosotros los que me aborrecisteis?, respondió. ¿Y ahora venís a mí cuando estáis en aprietos? Los ancianos se humillaron, prometieron honrarlo, hacerlo jefe, convertirlo en juez sobre todo Galaad, y Jefté aceptó, no por venganza, no por gloria, sino porque el destino lo empujaba hacia algo más grande y más oscuro. La espada estaba en su mano, el voto aún no había sido pronunciado, la tragedia aún dormía. Así comenzó su ascenso, no como el de un rey coronado por multitudes, sino como el de un hombre marcado por el rechazo, que cargaba en silencio con una misión que no comprendía del todo, y con una herida que aún ardía en lo profundo. Era el juez número 9 de Israel, un juez que no era levita, ni profeta, ni santo, pero era el juez que Dios permitió en tiempos donde la necesidad pesaba más que la obediencia. El pueblo no buscaba guía, buscaba salvación, y Jefté, el hijo del desprecio, fue el instrumento elegido. Las trompetas no habían sonado aún, pero la guerra ya respiraba cerca. Jefté, como juez y caudillo, sabía que su fuerza no sería suficiente. Frente a él, los amonitas, herederos de rencores ancestrales, reclamaban territorios, sedientos de venganza y sangre. Jefté les envió mensajeros, buscó la paz a través de la historia, apelando a los caminos del pasado, pero los reyes enemigos rechazaron toda razón. Ellos no querían diálogo, querían dominio, y en medio de ese clima de tensión, ocurrió lo impensado. Jefté se volvió hacia el cielo, no como un sacerdote, sino como un guerrero desesperado. No elevó una oración, hizo un trato, un pacto, un juramento, un voto. En su voz había temor, había ignorancia, pero sobre todo, había urgencia. Si entregas a los amonitas en mis manos, dijo al Señor, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese en paz, lo ofreceré como holocausto. Será tuyo, lo sacrificaré. Silencio. No hubo voz divina, no hubo aprobación, no hubo reprensión. El cielo cayó. Y Jefté selló su propia tragedia con palabras pronunciadas al borde del abismo. ¿Por qué lo hizo? ¿Era su fe tan contaminada por las prácticas paganas que creyó necesario ofrecer vida por victoria? ¿O fue el peso del liderazgo, el miedo a fallar, lo que lo empujó al borde de la insensatez? Tal vez fue la mezcla mortal de ambas cosas. Lo cierto es que el voto fue hecho, y el destino ya no retrocedía. Luego vino la guerra, y con ella, la gloria. Los amonitas fueron arrasados, desde Aroer hasta Abel-Keramim. 20 ciudades cayeron ante la espada de Jefté. Israel volvió a respirar. Las mujeres danzaron, los hombres celebraron, y el juez volvió a casa, no como el hijo del deshonor, sino como un libertador. Pero la tragedia no se mide en victorias, porque al cruzar el umbral de su aldea, al escuchar las voces de júbilo, Jefté vio la figura que marcaría el final de su historia. No era un esclavo, no era un animal, era su hija, su única hija, su heredera, su sangre, su alegría. Ella salió a recibirlo con panderos y danzas, inocente, brillante, ajena al monstruo que él mismo había invocado con su lengua. Y Jefté se desgarró por dentro, gritó, rompió sus vestiduras. «Ay, hija mía, me has abatido, me has destruido, porque he abierto mi boca a Yahvé, y no puedo retractarme». Ella no lloró, no suplicó, no huyó, lo miró a los ojos, y con una voz más fuerte que la de muchos hombres, aceptó su destino. «Si has abierto tu boca al Señor, haz conmigo conforme a lo que prometiste». Pero pidió una cosa,
2 meses. 2 meses para llorar su virginidad. No su vida, su virginidad. Porque no había conocido varón. Porque no tendría hijos. Porque no habría memoria después de su muerte. Y así partió a los montes con sus amigas, a llorar no por su muerte, sino por el futuro que nunca tendría. Mientras tanto, Jefté, solo, aguardaba el regreso y el cumplimiento de su palabra. Pasaron los días como cuchillas afiladas. Cada amanecer era una sentencia, cada atardecer una herida que no cerraba. Jefté no dormía, no comía, no hablaba, esperaba. En los montes, la hija de Jefté, de la que ni el texto se atreve a decir su nombre, danzaba en silencio con la muerte. El viento acariciaba su rostro, los ríos le susurraban despedidas, y las piedras le enseñaban a endurecer el alma. No lloraba por cobardía, lloraba por lo que jamás sería, esposa, madre, matriarca. Lloraba su linaje no nacido, lloraba por las generaciones que morirían con ella. Ella era hija del sacrificio, pero no por decisión divina, sino por la voz de un hombre. Y entonces volvió. Bajó del monte con el rostro limpio, el alma rota, los pasos firmes. Se presentó ante su padre sin temblar, y él la vio, como se ve una llama que va a extinguirse, sabiendo que no hay nada que hacer, salvo presenciar la oscuridad que viene. El pueblo callaba. Nadie se atrevió a hablar. Nadie intentó detenerlo. No hubo sacerdotes. No hubo clamor. Solo el eco del juicio pronunciado por una lengua precipitada. Y allí, en un altar que no fue descrito, ocurrió. No hay detalles. La Biblia calla. Se retira. Como si el horror fuera tan inmenso que ni el texto sagrado pudiera soportarlo. Algunos dicen que fue ofrecida en holocausto, consumida por el fuego. Otros creen que fue consagrada al Señor para vivir en celibato perpetuo, pero lo cierto es que nunca volvió a casa. Nunca fue madre, nunca danzó otra vez. Jefté cumplió su voto. Fue obediencia, fue insensatez, fue orgullo, fue idolatría encubierta. Tal vez fue todo eso, y algo más. Fue la tragedia de un hombre que confundió el fervor con sabiduría, de un líder que pensó que la victoria debía pagarse con sangre. Dios nunca pidió ese sacrificio, nunca exigió tal voto, pero Jefté lo ofreció y pagó el precio. Y desde entonces, año tras año, las doncellas de Israel subían al monte a recordar a la hija de Jefté, no por costumbre, sino porque algunas memorias arden más que el fuego, y algunos silencios pesan más que la espada. El sacrificio había sido consumado, pero la tierra no lo olvidó. No hubo truenos, no hubo ira divina, tampoco hubo aprobación, solo un silencio más estruendoso que el estrépito de 1000 ejércitos. Y ese silencio se convirtió en el eco perpetuo del dolor. Jefté volvió a su casa, pero su hogar era un sepulcro. Las paredes que un día escucharon risas, ahora solo guardaban el rumor apagado de la pérdida. Su mesa quedó vacía. Su linaje, extinto, el héroe de guerra, se convirtió en un hombre quebrado. El juez que libertó a Israel vivió sin sucesores. No dejó descendencia, no dejó alegría, solo dejó una sombra, una historia que el tiempo no pudo enterrar. Los días pasaron, las estaciones cambiaron, las batallas cesaron, pero en lo profundo de las montañas de Galaad, cada año, ellas volvían. Las hijas de Israel, las vírgenes del pueblo, subían al monte durante 4 días, no para adorar, no para festejar, subían para recordar. No traían incienso, no traían pan, traían cantos suaves, lamentos entre dientes y flores silvestres recogidas con manos temblorosas. Lloraban por aquella que no tuvo nombre, por la hija que no conoció la ternura, por el error de un padre, por la sangre innecesaria. Y al hacerlo,
Lloraban también por ellas mismas, porque sabían que en ese rostro sin nombre estaban todas reflejadas, que en aquel sacrificio había una advertencia silenciosa, un grito ahogado que resonaba más allá del tiempo. No todo lo que se promete a Dios proviene de Dios. Y en el cielo, silencio. No hay evidencia de juicio, no hay fuego que descienda, no hay profeta que intervenga, solo el relato que permanece, escueto, inquietante, suspendido como una herida abierta en la narrativa sagrada. Tal vez para que nadie lo olvide, tal vez porque hay actos tan oscuros que Dios prefiere dejarlos sin explicación, para que el horror, por sí solo, eduque, para que el vacío enseñe más que 1000 palabras. El voto de Jefté no solo mató a su hija, mató parte de la esperanza de Israel, mató la certeza de que todo sacrificio es santo, mató la ilusión de que Dios requiere dolor para conceder victoria. Y por eso, desde entonces, la memoria permanece, porque hay dolores que no deben olvidarse. Porque cuando el nombre de la hija de Jefté es silenciado, nosotros debemos recordarla. ¿Qué sintió Jefté después? No lo sabemos. La escritura guarda silencio, pero el silencio, a veces, dice más que las palabras. No regresó al campo de batalla, no lideró nuevas guerras, no dejó legado, solo quedó una figura solitaria entre el polvo y la culpa. ¿Fue un hombre de fe o un esclavo de su espada? ¿Fue un juez o un ejecutor de su propio error? Jefté fue un líder ungido. El Espíritu de Dios había venido sobre él, pero aún así, hizo un voto sin sabiduría. Prometió lo que Dios nunca pidió. Y cuando llegó la hora, eligió cumplirlo al pie de la letra, no por mandato divino, sino por orgullo, por honra, por una fidelidad mal entendida. ¿Qué pesa más en el alma, fallar a Dios o fallarse a uno mismo? ¿Qué es peor, romper una promesa insensata o cumplirla a costa de lo sagrado? Jefté se encontró en el abismo entre dos absolutos, la espada de la palabra dada y la fe en un Dios que no exige sangre inocente. Pero eligió la espada, y con ella cortó algo más que un destino. Cortó su corazón, cortó el futuro, porque en el altar no solo murió una hija, murió la oportunidad de conocer a Dios de otro modo, no como un conquistador que pide sacrificios, sino como un padre que anhela misericordia antes que holocaustos. Este fue el drama de Jefté. Fue fuerte en la guerra, pero débil en el discernimiento, valiente ante los enemigos, pero ciego ante las consecuencias de sus palabras. Fue héroe y fue advertencia. Su historia no es una celebración, es un espejo, una advertencia tallada en carne y fuego para todos los tiempos. Porque incluso los que caminan con Dios pueden equivocarse trágicamente. Incluso los ungidos pueden confundir devoción con destrucción. Y aún hoy, las voces de muchas hijas siguen clamando, no desde los montes de Galaad, sino desde las grietas del alma humana, pidiendo que aprendamos, que recordemos, que nunca más la obediencia sea excusa para la injusticia, que nunca más la fe sea atada a la espada, que nunca más el nombre de una hija desaparezca por el error de un padre. La historia de Jefté no termina con la muerte, termina con el silencio. Un silencio que no redime, no castiga, no explica. Un silencio que pesa, que acusa, que duele. No hay himnos para Jefté, no hay celebraciones por su victoria. Su nombre no brilla entre los héroes, sino que arde como una advertencia. Porque no fue un hombre malvado, fue un hombre de fe, pero una fe sin sabiduría, una fe sin escucha, una fe ciega. Y ese tipo de fe mata. Jefté le prometió a Dios lo que Dios nunca pidió, y cumplió un voto que Dios jamás aprobó. No hubo voz divina que lo exigiera, no hubo ángel que descendiera, no hubo fuego del cielo, solo el eco de un error.
repetido por siglos. Hoy, miles de años después, su hija aún no tiene nombre, y sin embargo, su grito todavía resuena. En cada altar manchado por fanatismo, en cada decisión tomada sin discernimiento, en cada sistema que sacrifica inocentes, en nombre de la religión. ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más haremos votos imprudentes, en nombre de un Dios que anhela compasión? ¿Cuántas veces más condenaremos, cuando podríamos interceder? ¿Cuántas veces más clavaremos la espada, cuando deberíamos soltarla? La historia de Jefté no está en la Biblia para exaltarlo, está allí para que no lo repitamos, para que cuando el fuego de la devoción nos consuma, recordemos que la voz de Dios no siempre ruge, a veces susurra, y ese susurro siempre dice: misericordia quiero, y no sacrificio. La hija de Jefté no murió en vano, si su historia nos transforma, si su memoria nos enseña, si su silencio nos despierta. Que nunca más la fe sea ciega, que nunca más el voto sea más alto que la vida, que nunca más el nombre de una hija se borre por la imprudencia de un padre, nunca más. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal. Compártelo con aquellas personas que necesiten saber que las decisiones que tomamos muchas veces afectan a las personas que más amamos. Deja tu comentario. ¿Tú qué hubieras hecho si estuvieras en el mismo lugar de Jefté?